El doctor José Alberto Rojas Jiménez, él es médico internista, investigador en el área de metabolismo desde 1994, tiene varios reconocimientos a nivel multidisciplinario, publicaciones internacionales así como nacionales en este aspecto y actualmente se encuentra en las clínicas de diabetes mellitus del Hospital ABC. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bien, antes que nada, créanme que es un verdadero gusto volver a estar en este foro y es un verdadero gusto por varias razones y sin duda la más importante, el hecho del interés genuino de todos los que asistimos a este foro, el hecho de que queremos hacer las cosas de una forma diferente y que queremos llevar a nuestro país a una posición mejor. Queremos mejorar a expensas de conocimiento. Hoy me toca platicarles una parte que es verdaderamente interesante y quiero platicárselas desde un punto de vista diferente. Vamos a volver a nuestros orígenes y recordar a nuestros maestros de nosología, de fisiopatología, que mucho nos insistieron en nuestros primeros años de formación en la importancia que reviste el hecho de que conozcamos nosotros los mecanismos que generan enfermedad. Y no me dejarán mentir. Quien sabe fisiopatología, quien entiende fisiopatología, tiene más del 70% recorrido y tendrá la posibilidad exitosa de ayudarle a su paciente. Déjenme nada más ponerme en orden con este. ¿Hacia dónde lo tengo que dirigir, doctora? ¿Hacia arriba? Ahí está. Para este efecto, permítanme comenzar con esta fotografía. ¿Reconocen al que tenemos aquí enfrente? Sí, ¿verdad? El doctor Stephen Hawking, que sin duda es una de las personalidades más interesantes vivas sobre la faz de la Tierra. Una persona que tiene un coeficiente intelectual, pero todavía más allá, tiene una forma de aplicar el conocimiento a la misma altura que Albert Einstein, que Da Vinci, etc. Es un gran personaje. Y tiene una frase muy importante, y tiene una frase muy bonita y que viene acorde para la plática. Y es lo único que les voy a pedir. Dice el doctor Hawking que la única forma que tenemos nosotros de avanzar es el que no perdamos nosotros nuestra capacidad de asombro. El que pierde su capacidad de asombro ya perdió todo. El que cree que lo sabe todo ya acabó. Hoy lo único que les voy a pedir es su capacidad de asombro para llevarse datos nuevos y datos que son de mucha utilidad y de fácil aplicación. Para este efecto, lo han estado viendo en todas las pláticas, pues la diabetes mellitus tiene como elemento central el hecho de la elevación de la glucosa en dos formas, la glucosa de ayuno y la glucosa postprandial. Pero fíjense una situación interesante. Para que esto suceda, para que se eleve la glucosa de ayuno y para que se eleve la glucosa postprandial, tuvo que pasar mucho tiempo. Tuvieron que pasar entre 10 y 15 años de fenómenos bioquímicos que son perfectamente identificables y que no hemos estado nosotros tomando en cuenta. ¿Cuáles son estos fenómenos? El más importante, el que nos tiene hoy en esta plática, la resistencia a la insulina.
La resistencia a la insulina es el fenómeno inicial y sea quizás la piedra angular de lo que hoy nos tiene aquí sentados, del síndrome metabólico. La resistencia a la insulina es un fenómeno que dura desde el inicio y acompaña al paciente durante toda su vida y hasta su muerte. Esto resulta definitivamente en alteraciones de la célula beta, que resultarán primero en una hiperfunción de la misma y después una disminución progresiva, como les decía el doctor Zacarías, ¿sí?, de la función pancreática y de la producción de insulina, hasta que el paciente se vuelve insuficiente y entonces hay que sustituirlo. Sin embargo, hemos ido avanzando y hoy sabemos que existen otros elementos que son importantes en la fisiopatología de esto. Y entre ellos, a ver si me pudieran pasar la siguiente, ya no. Entre ellos, tenemos también ya la disminución del eje de las sincretinas, que sin ser algo que sea en cuanto a, que no es nuevo en cuanto a conocimiento, porque su descripción inicial vino en 1987, hoy viene cobrando un papel preponderante en esto y está en íntima relación con la función de la célula beta y la resistencia a la insulina. Pero hoy el punto central y una de las cosas que quisiera transmitirles es que hoy sí sabemos que primero existe un huevo para que exista un pollo y que hoy nos encontramos en un momento muy especial en cuestión al conocimiento de diabetes. Estamos en la era molecular, en la era genética de la diabetes, que nos permite conocer de manera muy precisa la serie de fenómenos en cascada que se presentan para que una persona sea diabética. De tal suerte que sí, hoy sí sabemos que primero hay un huevo y después existe una gallina. Y todo comienza aquí, desde los primeros días de vida, desde la fusión del material genético, el material genético que te da papá, el material genético que te da mamá, y la expresión diferenciada de genes. ¿De cuáles genes? De muchos genes. La revista Diabetología, que es una de las revistas más importantes del mundo en cuanto a diabetes, en su número último del mes de agosto de este año, tiene 2 artículos que habla sobre la expresión génica, expresión poligénica en el mexicano. Fíjense qué interesante. Y fíjense de qué importancia, 2 artículos en la revista más importante del mundo hablándonos de la genética del mexicano. ¿Por qué? Porque lo que puede ser una tragedia la estamos capitalizando en una posibilidad. Y que si tenemos mucha diabetes no la vamos a ver como un problema grave de salud, sino como una oportunidad para ayudar y poder ofrecer al mundo posibilidades diferentes en base al conocimiento que tenemos. Pero existen genes como este, estudiado por mexicanos. Algunos de ustedes tendré el gusto de conocer a la doctora Tuciel Luna. Uno de los genes que interviene en diabetes en los mexicanos es el gen ABCA1. Es un gen que está íntimamente ligado con resistencia a la insulina, pero está íntimamente ligado con la dislipidemia del diabético y está íntimamente ligado con el fenómeno de aterogénesis
el fenómeno de aterogénesis que acompaña a la diabetes. Luego entonces este gen está en todo. ¿Y saben qué? Se expresa con mayor frecuencia en el mexicano y está relacionado estadísticamente con la mayor frecuencia de diabetes en personas de edad más joven. Sin duda, uno de los personajes importantes en resistencia a la insulina ha sido el receptor de la insulina. Y durante mucho tiempo lo dejamos como un fenómeno central y le quisimos atribuir mucho del problema en relación con el síndrome de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque es una molécula muy interesante, es una molécula pleomórfica, es una molécula de la cual se han aislado nada más 119 isoformas. Entonces, este comportamiento tan variable fue lo que hizo que en un inicio nosotros nos fuéramos sobre el receptor y quisiéramos explicar mucho a expensas de él. Sin embargo, hoy sabemos que son muchos los fenómenos que intervienen en resistencia a la insulina, pero que el receptor se quedó acá arriba. Y que sí es un elemento muy importante, y no me voy a poner a desglosar toda esta diapositiva, pero la uso para lo siguiente. Hoy hemos encontrado otro tipo de receptores que han cobrado una importancia fundamental en resistencia a la insulina y que sean quizás tan importantes o más como el mismo receptor de la insulina en cuanto a la fisiopatología del problema. Estoy hablando de receptores intranucleares PPR, que hay de varios tipos, o receptores RAP, que son los receptores activadores del proliferador de peroxisomas. Eso no hay que aprendérselo. Receptores RAP o receptores PPR, que son receptores intranucleares que han cobrado una importancia muy grande en lo que es ahora resistencia a la insulina y su tratamiento. ¿Por qué son importantes? Oye, estábamos hablando de genes, de expresión génica, como uno de los principales eslabones en esa cascada fisiopatológica de resistencia a la insulina. Chéquense ustedes qué interesante. Los receptores PPR o RAP gamma están íntimamente ligados con la expresión precisamente de los genes. Cuando estos receptores disfuncionan, disfunciona la transactivación y la transrepresión de ciertos genes. Y es por eso lo que mencionaba el doctor Zacarías. La expresión de la diabetes es heterogénea. Por eso en cada persona podemos tener nosotros una expresión diferente del problema. Y ahora se los presenté en un dibujito y ahora permítanme presentárselos en vivo. Y es aquí donde pido su capacidad de asombro. Hemos sido capaces de llegar a identificar receptores intranucleares y teñirlos por medio de anticuerpos e inmunofluorescencia, y aquí los tienen ustedes. Todo lo que se ilumina en verde, amarillo, fosforescente son receptores intranucleares, ¿sí?, del tipo RAP. Esto no se queda ahí. Tenemos fotografías más interesantes, por ejemplo, como esta en adipocito. Aquí tenemos, ¿sí?, los receptores intranucleares en el adipocito. ¿Por qué es importante esto? Porque durante mucho tiempo lo hemos estado viendo. La resistencia a la insulina tiene que ver con la grasa. Tiene que ver con el comportamiento del adipocito y tiene que ver con esa transición de preadipocito a adipocito, mediada por genes como el 3T3L1, que favorece que ese adipocito corra de preadipocito a adipocito. Entonces, receptores RAP presentes en células adiposas. Pero es muy importante ver que estos receptores RAP tienen efecto
¿sí?, sobre muchos genes y sobre la expresión funcional de estos genes. Finalmente van y actúan inclusive sobre los macrófagos y sobre los hepatocitos, modulando la forma de expresión y la liberación de lípidos. Entonces, estos receptores están íntimamente ligados con la expresión de genes a nivel del adipocito, del hepatocito, del músculo y de algunas otras células de las que voy a hablar más adelante. Así bien, la resistencia a la insulina la hemos ubicado en estos escenarios más grandes: el hígado, el músculo, la grasa. Sin embargo, hay escenarios más interesantes todavía, como es la misma célula beta. La célula beta, ¿sí?, que está alojada en ese maravilloso santuario que es el islote. La célula beta que está alojada en esa masa insular y que forma una parte importante del islote. Esa célula beta que hemos sido capaz de ir a verla de cerca, de haberla abierto y de haber podido descubrir cómo funciona. Estos receptores RAP están dentro de esta célula también. Pero uno de los puntos que vengo hoy a platicarles es el hecho de que nosotros hemos desestimado un escenario muy importante en la resistencia a la insulina, que es el mismo islote. Y muchas veces ni siquiera hablamos de él. Y quizás el lugar más importante en cuanto a resistencia a la insulina sea el islote mismo. ¿Por qué? Porque como el islote disfunciona en presencia de resistencia a la insulina, es lo que de una o de otra manera, ¿sí?, lo expone a diferentes otros efectos como glucotoxicidad, como lipotoxicidad, y favorece la apoptosis acelerada del islote. Por eso es muy importante tratar la resistencia a la insulina, inclusive antes de que tengas tú una elevación de glucosa. ¿Por qué? Porque como lo vieron en una de las diapositivas iniciales, la resistencia a la insulina puede anteceder hasta 10 años la presencia de la hiperglucemia.